Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una catequesis más, formación social que comparte con ustedes la pastoral social de la diócesis de Ecatepec. En esta ocasión me corresponde a mí compartir con ustedes el tema número 11, ¿verdad? Del nivel 2, que es el que estamos trabajando. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir con ustedes las diapositivas para que podamos seguir el tema, ¿no? Bien, el tema 11 se llama El reino exige reconocer al otro como prójimo. Estamos en el nivel titulado El anuncio del reino de Dios, ¿sí? Bueno, pues los objetivos de este tema pues son el descubrir en la parábola del buen samaritano que el discípulo del reino está llamado a hacerse prójimo de los demás. Y también actualizar y confrontar la enseñanza de la parábola del buen samaritano con nuestro llamado a poner en práctica acciones concretas a favor de los más necesitados, ¿sí? Bueno, entonces, como estamos viendo en los objetivos, en este tema nos va a tocar reflexionar un poco acerca de la parábola del buen samaritano, que de por sí, bueno, los que somos agentes de pastoral social, bueno, pues esta parábola es un ícono dentro de nuestro proceder como pastoral social, ¿no? Es la enseñanza base acerca de lo que tenemos que hacer a eh, imitación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el ver por los más pobres, por los más necesitados, y como dice aquí, bueno, es un llamado esta parábola a poner en práctica acciones concretas a favor de los más vulnerables, ¿ok? Bueno, pues como estamos diciendo, como les estoy comentando, la palabra que va a iluminar en esta ocasión la catequesis va a ser justamente la parábola del buen samaritano, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37, ¿no? Y bueno, que nos dice así. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje al llegar junto a él y verlo sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de haberlas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo, ¿no? Palabra de Dios. Bueno, como estábamos mencionando ahorita al principio, esta palabra que va a iluminar la catequesis del día de hoy, bueno, pues es la parábola del buen samaritano, en donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo tratan de poner a prueba, ¿verdad? Preguntándole, bueno, que quién es el prójimo, y entonces él contesta con esta parábola, ¿no? Que es lo que nos va a dar a nosotros en esta ocasión a reflexionar, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por nuestro prójimo, ¿verdad? Por los más necesitados. Y bueno, pues aquí tenemos la parábola y que vamos a lo largo de este tema a reflexionar, ¿verdad? Un poquito. Bien. Bueno, pues esta parábola, ¿verdad? Sabemos ya en otras ocasiones hemos visto y lo conocemos bien que nuestro Señor Jesucristo nos enseña por medio de parábolas para que tanto quienes tengan altos conocimientos como quienes no sepan ni siquiera leer y escribir puedan entender, ¿no? Y bueno, nuestro Señor Jesucristo mismo, él nos da la reflexión o nos enseña, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? Entonces aquí en la parábola del buen samaritano, bueno, nos dice que esta parábola, bueno, es un ejemplo que Jesús pone para mostrarnos las actitudes básicas de misericordia, ¿eh? Las actitudes básicas, ¿no? Dice, en ella la pregunta, ¿no? ¿Quién es el prójimo?
se va a cambiar por la siguiente. ¿Cómo puedo ser yo el prójimo del necesitado? ¿No? Esta es la base, ¿no?, de este tema y que también, ¿verdad?, nos va a ayudar a reflexionar sobre lo que hacemos dentro de la pastoral social, ¿no? Ya no se trata de buscar o de saber quién es nuestro prójimo, sino de saber cómo puedo yo ser el prójimo de los demás, ¿no? De todos, de los más necesitados principalmente, de las personas con más vulnerabilidad, pero en realidad con todos, ¿verdad? Con todos nuestros hermanos, cómo podemos ser nosotros mismos ese prójimo, ¿verdad? Para ayudar a quien más lo necesite. Y bueno, ya dentro del tema, ¿verdad? El punto número 1 nos habla sobre la relación de los judíos con los samaritanos, ¿verdad? Y es que, pues es interesante, ¿no?, conocer el contexto dentro de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo para que también podamos entender la profundidad de esta parábola. Y aquí nos dice, ¿no?, que podemos recordar que los judíos sentían aversión a los samaritanos, a quienes consideraban casi enemigos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los samaritanos se habían postrado frente a los dioses de otros pueblos, entonces los consideraban paganos, ¿no? Y también porque su culto era considerado ilegítimo, porque no se ajustaba al principio de un solo templo, porque ellos tenían su propio templo, ¿no? Entonces tenían su propio santuario, entonces por eso los judíos como que no compaginaban con los samaritanos, ¿no? Entonces, por eso aquí en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo lo que quiere hacer ver, bueno, pues es que quien se compadece de quien está en desgracia justamente es un samaritano, ¿no? Alguien a quien los judíos les tienen dice aquí, los consideraban casi como unos enemigos, ¿no? Y resulta que dentro de la parábola del buen samaritano, bueno, pues quien es el único que se compadece del más necesitado, pues es justamente el samaritano, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto de la parábola, el prójimo, vamos a ver el prójimo en la ley judía, ¿no? Dice que el judío consideraba, de acuerdo a su ley, que prójimo era todo miembro del pueblo de Dios. Y bueno, también que a los pertenecientes al grupo no se les cobraba intereses por el dinero prestado, a diferencia de los extranjeros, quienes sí estaba permitido cobrarles. Aquí lo que nos trata de decir este segundo punto es que, bueno, los judíos, a quienes consideraban parte de su pueblo judío, dice que no se les cobraba dinero, intereses por dinero prestado. En cambio, a los extranjeros, que eran considerados dentro de los extranjeros, a los samaritanos, bueno, también a ellos sí se les cobraba, ¿no? Intereses, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta que ofrece Jesús a la pregunta dice que superará lo que ordenaba la ley en cuanto al trato justo con el extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, encuentran a esta persona que está en desgracia, que es un extranjero, y el buen samaritano, ¿verdad?, que es extranjero también, bueno, lo acoge, ¿verdad? Lo acoge y ve por su salud, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, aquí lo que nos trata de enseñar nuestro Señor Jesucristo es acerca del trato justo con el extranjero, ¿no? Que fue el que se apiadó de esta persona en desgracia y que entonces también se debe de ser justos con ellos, ¿no? En el número 3 nos habla, ¿verdad?, de que Jesús responde al maestro de la ley. Les comentaba al principio, y lo sabemos todos, que bueno, también, ¿no? El judío que le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que quién es el prójimo, bueno, también trata de ponerle como que una trampa, ¿no? Entonces Jesús, bueno, por eso la respuesta que ofrece, bueno, era que tenemos todos que ser como el buen samaritano, mostrar misericordia por los demás, ¿no? Y que entonces no es cuestión de raza, ¿verdad? O sea, el hecho de que el samaritano sea considerado un enemigo, un extranjero enemigo, bueno, eso no debe de repercutir en cuanto a la misericordia, ¿no? En esta parábola resulta que el que es considerado por el pueblo judío un enemigo y que justamente, ¿no?, es un judío quien le quiere poner la trampa a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo le responde diciéndole que el prójimo es quien va a demostrar misericordia, sin importar que sea un enemigo del pueblo judío, ¿no? El número 4 nos dice
que el contraste de personajes en la parábola, ¿verdad? El religioso frente al impuro, ¿verdad? Dice, en la parábola contrastan las actitudes indiferentes del fariseo y del levita, quienes representan lo religioso frente a la actitud misericordiosa del samaritano, que representa al impuro, ¿no? Y decíamos, y ya lo dijimos, al enemigo. No necesariamente los que se piensan o sienten muy dentro del ámbito religioso por cumplir con sus preceptos son los que poseen las actitudes que encarnan la vivencia del rey. Las prácticas de la ley realizadas de forma legalista pueden oscurecer el auténtico sentido de la misma, ¿verdad? De la misma ley. Es decir, ¿no? No tenemos por qué ser tan rigurosos, ¿verdad? O tratar de demostrar que estamos dentro de esa cuadratura de la ley si es que vemos a una persona en desgracia, ¿no? Porque entonces, si vemos a una persona en desgracia, al tratar de practicar la ley con tanta rigurosidad, justamente se puede oscurecer el sentido de la ley misma, ¿no? ¿Por qué? Porque si con la ley estamos atentando en contra de la dignidad de la persona, se tiene que poner siempre en primer lugar esa dignidad de la persona, ¿no? Siempre se tiene que poner en primer lugar la misericordia de Dios para con los demás. Entonces, aunque nosotros seamos unas personas profundamente religiosas o que nos sintamos profundamente religiosas, entonces tenemos que demostrarlo a la manera de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él tenía esa opción preferencial por los pobres. Así nosotros también debemos de tener esa opción preferencial. Y si estamos nosotros cometiendo injusticias en nombre de la ley, en contra de la dignidad de las personas más vulnerables, entonces estamos, como dice aquí, obscureciendo el auténtico sentido de la ley, de la justicia. Y entonces tenemos que rectificar, ¿verdad? Porque para eso están las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos indican justamente el camino que se debe a seguir. Y Él siempre nos va a demostrar y nos va a guiar que a través de la opción preferencial por los pobres. Y como decíamos hace un momento, bueno, nosotros ya no tenemos que preguntarnos quién es nuestro prójimo, sino en vez de eso, tenemos que preguntarnos cómo puedo yo ser un prójimo real de nuestros hermanos vulnerables. El número 5 nos dice que el amor supera la ley, ¿verdad? Que la parábola muestra una situación desconcertante que supera los límites de lo razonable cuando el samaritano, al encontrarse con el herido, se preocupa no solo de darle los primeros auxilios, ¿verdad? Sino también de cuidar del desvalido hasta el día siguiente, ¿verdad? Dice que su generosidad pues no conoció límites, ¿verdad? También el gesto del samaritano revela el amor, no en cuanto a exigencia, pues la ley no lo obligaba ni su condición de samaritano, sino en cuanto don, y por tanto no tiene límites. El samaritano se da, ¿verdad? Se da ante el necesitado, ¿verdad? Conocemos la parábola donde él lo cuida, como nos dice aquí, hasta el día siguiente, y cuando se va lo deja encargado al posadero y le da de su dinero, ¿verdad? Para que cubra los gastos de la persona que está necesitada en ese momento, ¿verdad? Y que entonces hasta le dice, ¿no? Si al posadero, si te gastas de más, cuando regrese te lo pago, ¿verdad? Es decir, como dice aquí, no tiene límites ese amor, ese darse a sí mismo del samaritano ante una situación de ayudar a, a alguien que lo necesita. El exceso de los cuidados del samaritano corresponde a la riqueza del amor. De este modo, el relato descubre el error fundamental de la vida de quienes representa el sacerdote y el levita, ¿verdad? Que nos van aquí a representar pues al judaísmo, ¿verdad? Y les hace sentir la carencia del amor como algo intolerable, atrayendo de este modo a su interlocutor a causa del amor sin límites. El diálogo final aclara que el socorrer a las necesidades de los demás está muy por encima de cualquier otro precepto legal. Es prioritario. Cualquier clase de ley debe suplirse por el amor al necesitado, que es lo que estaba compartiéndoles hace un momento, hermanos, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Nosotros debemos de guiarnos por el amor, ¿verdad? Y entonces jamás ninguna ley
debe de ser tan rigurosa que pase sobre la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Y mucho menos que pase sobre la dignidad de seres en situación de vulnerabilidad. Y nosotros, como agentes de evangelización o agentes de pastoral social, etcétera, bueno, debemos siempre tener esa prioridad, ¿verdad? El amor antes que cualquier ley, ¿verdad? En favor de nuestro prójimo. Y bueno, el punto 6 nos dice, ¿y quién es mi prójimo, verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Dice, son dos respuestas que Jesús da a través de la parábola. ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que tenga necesidad, ¿verdad? Que es lo que responde nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola. Dice, al término de la narración hay una inversión de sujetos. ¿Cuál de los tres se hizo prójimo? Prójimo es también el que muestra su benevolencia frente a los otros. Se ha pasado de un planteamiento puramente legal, ¿verdad? ¿A quién debo considerar como perteneciente a mi grupo? A un planteamiento existencial. ¿A quién debo ayudar? Por tanto, no se es prójimo de manera automática, se llega a hacerlo, haciendo cuanto hizo el samaritano, ¿verdad? Y eso es tan actual, hermanos, tan actual como el que las estructuras de pecado nos han vuelto indiferentes al sufrimiento de los demás, ¿verdad? Ese individualismo y egoísmo que reina en la sociedad actual, ¿verdad? Nos ha hecho apartarnos del amor verdadero, ¿verdad? Y del servicio a los demás, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí algo muy importante, que no se es prójimo de manera automática, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Y más en estos tiempos, ¿verdad? En este tiempo de cambio de época, dentro de las estructuras de pecado, ¿verdad? Por supuesto que no se nace prójimo o no se es de manera automática, ¿verdad? Se tiene que trabajar, hermanos, se tiene que trabajar a través de la empatía con los demás, a través del acercamiento con los demás. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero nosotros tenemos que ver el rostro de Cristo en nuestros hermanos vulnerables y ellos tienen que ver en nosotros también el rostro de Cristo, ¿verdad? Mostrándoles esa misericordia, mostrándoles ese acompañamiento y ese seguimiento a esos problemas existenciales, psicológicos y materiales que tengan nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de velar por ese desarrollo integral de la persona y el desarrollo integral de la persona es velar por su bienestar económico, por su bienestar psicológico, por su bienestar espiritual, etcétera, ¿verdad? Entonces es un todo, hermanos. No podemos solamente tratar de solventar necesidades materiales o necesidades básicas, ¿verdad? No, tenemos que ir más allá para poder realmente lograr una conversión en nuestros hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos enseña en esta ocasión el tema de hoy, ¿verdad? Y que nos habla de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Y que bueno, nosotros ya lo hemos visto en este nivel número 2, ¿verdad? Que es el anuncio del reino de Dios, que de qué manera vamos a anunciar justamente el reino de Dios. Bueno, pues a través de esas acciones concretas, nos decía el objetivo de este tema, a favor de los más necesitados, ¿verdad? También esa es una manera, a través del testimonio, a través de velar por nuestros hermanos eh, necesitados, en el que nosotros podemos anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Porque entonces, porque si no damos ese testimonio, porque si no tenemos acciones concretas, ¿verdad? En este mundo que tanto lo necesita, bueno, entonces solamente estaremos hablando, ¿verdad? Sin actuar, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos, ¿verdad? Que el hablar de nuestro Señor Jesucristo a veces es muy fácil, ¿verdad? Y a veces lo que más nos cuesta trabajo es realmente llevar a cabo acciones concretas. Pero bueno, estamos en el camino y como nos finaliza esta lección, este tema, bueno, dice que no se es prójimo de manera automática, ¿verdad? Se llega a hacerlo, ¿verdad? Haciendo cuanto hizo el samaritano. Entonces, nosotros debemos de tomar esa conciencia de que debemos de ser ese buen samaritano y que debemos de ser ese prójimo con quienes lo necesitan para poder llevar a cabo el anuncio del reino de Dios.
Ok, hermanos, bueno, pues con esto, ¿verdad? Concluimos este tema número 11 de la catequesis en pastoral social. Gracias por acompañarnos. Esperemos que les sirvan, ¿verdad? Para su formación dentro de la pastoral social, estos temas que compartimos con ustedes. Muchas gracias por su atención y bueno, la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes otro tema, otra catequesis en formación social que les comparte la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Catepec. Bueno, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.